Supercrack Estrella presenta. Aleister Crowley, un famoso mago y ocultista, fingió su propio suicidio en Boca do Inferno. Boca do Inferno en Cascais. Una cueva costera única, llamada Boca do Inferno, situada en el extremo occidental de Cascais y cerca del faro de Santa Marta, es digna de mención, simplemente por sus espectaculares vistas. Sin embargo, hay más en esta historia que vistas asombrosas, lo que la convierte en una notable joya oculta. En 1930, Aleister Crowley, un famoso mago y ocultista, fingió su propio suicidio en Boca do Inferno, con la ayuda del poeta Fernando Pessoa. Pessoa entregó la nota de suicidio de Crowley a las autoridades, los medios y los periódicos. Extrañamente, el místico reapareció 3 semanas más tarde en su propia exposición en Berlín, lo que sugería que su suicidio fingido era solo un truco publicitario. También se sugiere que inventó este plan para fingir su propia muerte con el fin de escapar de su novia de entonces, de la que estaba cansado. La instancia fue quizás inspirada por la muerte de Empédocles, quien se arrojó a un volcán. La extraña amistad de Crowley con Pessoa ha suscitado muchas preguntas a lo largo de los años, ya que el misterio de Boca do Inferno sigue sin resolverse en su mayor parte. Su amistad duró 2 años, con el intercambio de muchas cartas, y terminó con esta nota de suicidio. La misteriosa nota ha sido reescrita en Boca do Inferno, donde hay una placa blanca montada en la roca que conmemora el evento. El texto portugués de la placa se deriva de la nota de suicidio original y dice: "No puedo vivir sin ti, la otra boca del infierno que me atrapará no será tan caliente como la tuya", una afirmación audaz que en realidad resultó ser una estafa. El nombre se traduce como Boca del Infierno, debido a su rara formación escénica del acantilado. Originalmente era una cueva marina que se derrumbó dejando un abismo y un arco marino. Boca del Infierno viene de la forma en que las olas del océano chocan violentamente contra y dentro de la boca del acantilado, y el increíble impacto que tienen las olas. La característica que compone la roca del acantilado es de naturaleza carbonatada, la erosión ejercida por la acción del agua de lluvia que, al contener dióxido de carbono disuelto, hace que el carbonato se disuelva. A través de este proceso se forman cavidades y cuevas en el interior de las calizas, y es muy posible que el sitio fuera una cueva antigua. La Boca del Infierno adquirió fama debido a su aparición en la película muda Realidad de 13 segundos bajo el nombre de una cueva marina cerca de Lisboa 1896, que muestra las majestuosas olas que se vierten. El misterioso encuentro del satanista Aleister Crowley y el escritor Fernando Pessoa en 1930. El 2 de septiembre de 1930 el mago, astrólogo e icono del satanismo Aleister Crowley, también conocido como la Gran Bestia 666, llegó a Lisboa en el vapor Alcántara. Llevaba capa negra y sombrero de copa. En el muelle, envuelto en la niebla, le esperaba el poeta portugués Fernando Pessoa. 21 días después, el ocultista inglés desaparecía en la Boca do Inferno, un acantilado frente al mar cercano a Sintra, del que se decía que era una puerta astral. Dejaba tras de sí una pitillera y una nota de supuesto suicidio: "No puedo vivir sin ti. La otra boca del infierno va a engullirme, aunque no será tan cálida como la tuya". Cuando visité Portugal en el 2005, en la Boca do Inferno un cartel decía que allí ocurrió el fingido suicidio de Crowley, quien reapareció tiempo después en Alemania, y fue en Sintra donde fue a jugar una enigmática partida de ajedrez, aunque nunca se supo con quién. A pesar de las distintas biografías de Crowley y Pessoa, su relación sigue aún hoy rodeada de incógnitas. Ambos eran esotéricos, la afición astrológica y alquímica del escritor era inofensiva. Crowley en cambio era un mago negro. Pessoa, que traducía obras esotéricas, descubrió un error en el horóscopo que Crowley editaba y le avisó en una carta, explica Rico Góngora. Mantuvieron contacto epistolar hasta que el satanista fue a Lisboa a conocer al poeta en 1930. También mantuvo una amistad personal con el gran poeta portugués Fernando Pessoa, con quien se carteaba regularmente. Hace unos años se publicaron estas cartas en un libro llamado Encuentro Mágico en la Boca del Infierno. Crowley pasó los últimos años de su vida encadenado a las drogas que había utilizado durante muchos años. Fue adicto a la heroína hasta el momento de su muerte, ocurrida en Hastings el 01 de diciembre de 1947 a los 72 años. Como corresponde al personaje, hay varias historias y leyendas sobre su muerte. Una es que murió solo víctima del asma crónica, que lo acompañó toda su vida y que lo motivó a comenzar a escalar en sus años jóvenes como herramienta para combatirla, pero otra historia es que sus últimas palabras
fueron una maldición para su médico al no darle una sustancia prohibida. La historia continúa diciendo que el doctor murió el 2 de diciembre de 1947, un día después de Crowley. Otra historia dice que sus últimas palabras fueron: "Estoy perplejo, la realidad es que él fue incinerado y sus cenizas fueron entregadas a sus leales seguidores". Aleister Crowley, un personaje peculiar y contradictorio, conocido por su práctica del ocultismo y esoterismo, participó en las primeras expediciones al K2 en Pakistán a principio del siglo pasado. Alguien que a principios del siglo pasado escaló montañas emblemáticas de los Alpes como el Eiger y que participó en las primeras expediciones al K2 y al Kanchenjunga, pero que a su vez influyó en músicos como los Beatles, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Iron Maiden o David Bowie, entre artistas plásticos como Xul Solar y Auguste Rodin, y entre escritores como Aldous Huxley, Somerset Maugham o los poetas Yeats, Rilke y Pessoa. Esto ya le da un condimento bastante particular al personaje, pero no queda ahí, ya que a todo esto lo podemos además relacionar con Mussolini o Isadora Duncan, y para agregarle una nota más de color y exotismo, su historia está fuertemente teñida con magia negra, ocultismo, sexo y drogas. La clave de todo esto es un personaje muy controvertido, genial, enigmático y extraño, Edgar Alexander Crowley, rebautizado como Aleister Crowley y también conocido como la Bestia 666, fue un mago poderoso, poeta, viajero, ocultista, aventurero, seductor y profeta, que en su tiempo fue definido como el hombre más malvado del mundo. Nació el 12 de octubre de 1875 en Leamington Spa, Warwickshire, Inglaterra, dentro de una respetable familia dedicada a la producción de cerveza, con una muy buena posición económica y devotamente cristiana. Crowley fue educado en base a estrictos principios religiosos, contra los que constantemente se rebeló. Toda su vida parece haber sido una respuesta revoltosa contra sus padres y sus convicciones. Luego que su padre falleciera, cuando él tenía 11 años, heredó la fortuna familiar y fue a estudiar al prestigioso Trinity College en Cambridge, alma mater de miembros de la realeza como el rey Eduardo VII, el rey Jorge VI, el príncipe Enrique de Gloucester o el príncipe Guillermo de Gloucester y Edimburgo, y de otras destacadas figuras como Francis Bacon, Isaac Newton, Lord Byron, James Clerk Maxwell, Ernest Rutherford, Bertrand Russell y Niels Bohr, entre otros. Fue allí donde mostró un fuerte interés por la poesía. En 1898 publicó su primer libro Aseldama, un lugar para enterrar extraños, plagado de imágenes sangrientas y provocativas. También en este ámbito se despertó su interés por el ocultismo y descubrió su particular atracción por la sangre y las torturas. Al mismo tiempo era aceptado como miembro de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, Hermetic Order of the Golden Dawn, dentro de la cual progresaría hasta ocupar importantes posiciones, lo que lo llevaría a terminar peleado con su máximo dirigente y con el poeta William Butler Yeats, quien lo llamaba hombre loco. Una vez fuera de la Golden Dawn, se dedicaría a dar a conocer todo lo allí aprendido, y que juró mantener en secreto. Una muestra, entre muchas, de la principal característica de Crowley, la falta de escrúpulos y de moral, por lo cual fue llamado en su época el peor hombre del mundo. Aleister Crowley, un famoso mago y ocultista, fingió su propio suicidio en Boca do Inferno. Este video será de esos, donde vamos a contar de esos misterios que nunca podrás escuchar en ninguna parte. El mundo de lo satánico está plagado de secretos. Por ejemplo, este falso suicidio del mago negro Aleister Crowley ocurrió en Portugal. Este fingió su propio suicidio en Boca do Inferno. Por si no te habías dado cuenta, este país, Portugal, es donde vive la famosa cantante del pop, Madonna. Por supuesto, esto no es algo casual, ella se vino a este lugar para aprender la magia y la alquimia, aunque suena mucho mejor para el mundo, que fue por su hijo futbolista. Hay sitios importantes para los satanistas y los vampiros. Para los satanistas, Portugal es importante porque aquí hay un portal dimensional. Para los vampiros, Roma es un lugar importante por ser la cuna del vampirismo moderno. Hay que diferenciar entre satanistas modernos y satanistas clásicos. Los modernos en el fondo no son tan jóvenes como uno pudiera pensar, casi todo pasan de los 60 años o más. De los satanistas clásicos solo queda la reina Isabel II. Puede parecer una locura esto que contaré, pero la reina Isabel II es el freno de que en el mundo no haya ocurrido una guerra, o por ejemplo no se haya establecido el nuevo orden mundial.
cuando ella no esté, vendrán todos los males al mundo porque los satanistas modernos tienen planes muy malos para este mundo, entre ellos establecer la era del anticristo, y abrir el pozo del abismo que suena muy mal. La diferencia entre lo clásico y lo moderno, es que en el satanismo clásico, el mundo de la magia, o el mundo mágico del más allá, tiene que estar fuera del mundo real de los humanos, únicamente los maestros y los satanistas, deben de conocer de este mundo oculto. Mientras que los satanistas modernos quieren introducir el satanismo y a sus dioses paganos dentro de nuestras vidas sin esconderlo. La reina Isabel II, no quiere que su pueblo sufra con guerras, ella ama a su pueblo, y su pueblo la ama a ella no cree en ese nuevo orden mundial, porque se siente inglesa de pies a cabezas y quiere que los ingleses mantengan ese sentimiento, mientras que el nuevo orden mundial promueve un mundo único uniforme sin sentimientos de banderas. La reina tendrá sus cosas malas, no digo que no, pero ella por ejemplo quitó la fiesta pagana llamada la Cena de los Idiotas. Esta cena consistía en que los ricos, los nobles elegían a un pobre hombre y le invitaban a una cena en el castillo, o en el palacio, generalmente era una persona solitaria y sin familia. El pobre hombre acudía a la cena, con sus mejores ropas, casi siempre prestada con toda la ilusión del mundo. Una vez en la cena ponían la comida, mientras los nobles satánicos realizaban con ironía alabanzas e intentaban que se sintiera bien. En muchas ocasiones aparecía un mago negro que realizaba magia negra, esto solía asustar al pobre invitado. En un momento de la cena los nobles le contaban que eso que comía era carne humana, después la persona era utilizada en un ritual pagano donde por generar no terminaba bien para él, pues bien esto fue quitado, aunque otros países continuaron con esta tradición. Otro lugar muy importante para estos satanistas modernos es la isla de Sicilia. Para saber cómo era Crowley basta con buscarlo en la tapa de la banda del Sgt. Pepper's de los Beatles, es el calvo en la segunda posición de la fila superior, al lado de Mae West, o leer la descripción que hizo Somerset Maugham en su libro El Mago, ya que Crowley fue su inspiración para el personaje Oliverado. Era un hombre de gran tamaño, de casi 1,90 m de estatura, pero lo primero que llamaba la atención en él era la enorme obesidad. Su barriga era de dimensiones imponentes, tenía el rostro ancho y carnoso, sus ojos eran hermosos y tenía una forma de enfocarlos, que cuando miraba a alguien daba la impresión de traspasarlo. Otra imagen de Crowley puede encontrarse en la retratografía que de él hizo el plástico argentino Xul Solar en el año 1961. Crowley comenzó escalando en roca en Cumberland y aprendiendo por su cuenta, llevando a cabo ascensos interesantes para la época como Nakles Nedley o Steville. En 1894 hizo su primera experiencia en los Alpes, en el Tirol austríaco, tierra de ángeles caídos, como ya he contado en otros vídeos, donde se llevó una gran decepción con los guías de la zona. Luego de fracasar en un intento al Königspitze, decidió entonces realizar ascensos en solitario y consiguió escalar el Eisenspitze, llevar adelante una travesía del Ortler, 3.905 metros, subiendo por Interegrat y descendiendo por Stickle Place, acompañado por 2 guías locales. Y una destacada apertura de una variante de la ruta Interegrat. Al año siguiente volvió a los Alpes, esta vez a Suiza, y nuevamente en solitario consiguió ascender al Eiger, 3.970 metros. Y el vecino Jungfrau, 4.158 metros. No solamente realizó estos destacados ascensos para la época, también se dedicó a estudiar y desarrollar nuevas técnicas para el ascenso y tránsito en glaciares. En la Antártida hay una copia enterrada de estos Alpes suizos, allí aún quedan algunos ángeles caídos. Esta podría ser la razón del que el nieto de la reina viajara a la Antártida. Él es los satanistas modernos. Crowley fue un gran viajero, recorrió Italia, Francia, Egipto, Rusia, China, India, México, donde escaló el Popocatépetl en 1900, y Estados Unidos. En sus viajes por Oriente estudió budismo, yoga, el I Ching y tantrismo, pero también aprovechó para continuar con la práctica de montañismo que había desarrollado en los Alpes y Escocia. En 1902 participó del primer intento de escalar el K2, en una expedición dirigida por Oscar Eckenstein, uno de los escaladores ingleses más destacados de la época. Para este personaje del siglo XX todo era posible, y más si se trataba de él mismo. Si algo no era extraño para Crowley era la falta de modestia y el protagonismo en todo lo que hacía. Pintoresco además, podía vestir como un caballero inglés unas veces y otras disfrazarse de Isis para sus rituales.
A su regreso de Asia, Crowley vivió un tiempo en un castillo en Escocia junto al lago Ness, la casa Boleskine. Ese mismo castillo fue adquirido años más tarde por Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. Según cuentan algunos, Page realizaba rituales de Crowley durante sus conciertos. La banda incluyó en la edición original del tercer álbum una inscripción con el lema de la obra más famosa de Crowley, el libro de la ley: haz lo que quieras, y será toda la ley. Este libro surge de su luna de miel con Rose Kelly, con quien se casó en 1903. Juntos viajan a Egipto y estando en el Cairo, Crowley se convenció de que el dios Horus le había dictado un libro que resumía las nuevas tablas de la ley. Luego de pasar días deambulando entre las pirámides, de esta experiencia escribió el libro de la ley en 1904, el cual anunciaba además una nueva era y una nueva religión en la que él mismo sería el profeta. Esta nueva era sería gobernada por la ley de Telema, palabra griega que significa deber. Otros grupos y cantantes de rock también muestran claramente la influencia de Crowley en su obra. Ozzy Osbourne compuso un tema llamado Mr. Crowley, Blizzard of Oz. En la canción Quicksand de 1971 David Bowie decía: "Estoy cada vez más cerca de The Golden Dawn", inmerso en el uniforme de Crowley. Y el video de su obra póstuma, Black Star, presenta una fuerte influencia crowleyana. Marilyn Manson en su canción Misery Machine contiene las letras: "Nosotros vamos a montar hasta la abadía de Telema". En la parte trasera del álbum 13, Jim Morrison y los otros miembros de The Doors aparecían posando con un busto de Aleister Crowley. Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, nunca ha ocultado su curiosidad e interés por el mago. De hecho, en sus letras quedan patentes ciertos guiños a este, como en los temas Man of Sorrows, Moonchild, Revelations, The Alchemist y The Chemical Wedding. Adicionalmente escribió el guión de la película, también llamada The Chemical Wedding, una producción bastante bizarra en la que el espíritu de Crowley es reanimado, convirtiendo al tímido profesor Oliverado en un carismático pero sexualmente depravado Crowley. La película está ambientada en el actual campus de la Universidad de Cambridge. En el año 1905, el Dr. Jules Jacob Guillermot lo invitó a unirse a una pequeña expedición que realizó el primer intento al Kanchenjunga. Los otros dos miembros de la expedición fueron los suizos Charles Adolphe Raymond y Alexis Pache. El grupo partió de Darjeeling a principios de agosto. Nuevamente la leyenda y la fama de Crowley se mezclan con lo sucedido. Luego de superar una cumbre secundaria a 6.200 metros, el grupo se rebeló contra el liderazgo de Crowley por lo sádico de su trato con los porteadores y compañeros. Se produjo una discusión y el resto del grupo emprendió el descenso, pero fue arrastrado y sepultado por una avalancha en la que murieron varios de los miembros. Uno de los suizos sobrevivientes declaró haberle pedido ayuda a Crowley mientras buscaba a sus compañeros enterrados en la nieve, sin que éste contestara. Posteriormente Crowley escribiría una carta publicada por un diario londinense diciendo que bajo esas circunstancias no se encontraba muy ansioso de prestar ayuda. Hubo una gran polémica publicada en los diarios Pioneer de India y el Daily Mail. Un artículo sumamente crítico del comportamiento de Crowley se encuentra también en el Ahwal. 23. A partir de esta expedición, la adicción a la heroína y otras drogas lo fueron alejando de las montañas. En 1910, se unió a la Orden de los Templarios Orientales. Fue en esta época que supuestamente comenzó a experimentar con los rituales sexuales. Fundó varias religiones como la Lámpara de la Luz Invisible o la Orden de Telema. En 1920 se fue a Cefalú, en Sicilia, con su entonces mujer, Leipzig, y formó la Abadía de Telema. Fue la cobertura de la prensa que la hizo famosa en todo el mundo. Fue acusado de realizar orgías sexuales, sacrificios masivos de animales y personas, así como todas las formas de la magia negra. El verdadero desastre se produjo cuando uno de los miembros de la abadía, un graduado de Oxford llamado Raoul Loveday, murió de enteritis en la abadía. Su esposa acusó a Crowley de envenenarlo haciéndole beber la sangre de un gato durante una de sus ceremonias, y su campaña contra él en Londres alimentó la creciente mala prensa. En 1923 el gobierno italiano de Mussolini, después de permitir tantas actividades diabólicas, lo expulsó. Crowley no negó ninguna de las acusaciones. Y es que ya dije que Sicilia es un lugar muy importante para los llamados satanistas modernos. Creó un mazo de cartas de tarot aún utilizado por muchos adivinadores, siguió envuelto en diferentes prácticas de ocultismo y magia asociadas a rituales orgiásticos, y siempre rodeado de polémicas por ellos. Fue además un destacado jugador de ajedrez, pintor, astrólogo y escribió muchos libros sobre magia, política, filosofía y cultura.
Recorrió toda Europa viviendo un tiempo en Francia, donde se relacionó con la famosa bailarina Isadora Duncan, de la que un famoso YouTube dedicó un video por su extraña muerte. El 14 de septiembre de 1927 otro coche se encargó de raptar a la gran Isadora de su fiesta perpetua y, además, de una forma sobrecogedora. Algunos adornos han ido colocándose a la trágica escena nocturna con el paso del tiempo, para resaltar el ambiente decadente en que se desarrolló. Se suele afirmar que el vehículo mortal fue un carísimo Bugatti, aunque realmente se trató de un coche más mundano. También, en un intento de idealizar la situación, se dijo que las últimas palabras de Isadora antes de partir hacían referencia a la gloria, cuando parece ser que se referían a una pequeña escapada con un joven amante. Lo cierto es que, aquella noche, la gran bailarina, ya en pleno descenso a los infiernos como artista, sin haber llegado a cumplir el medio siglo de vida, murió estrangulada. No fue mano humana la causante, ningún criminal rodeó con sus manos su frágil cuello. Isadora, la diosa del ritmo moderno, tal y como fue llamada por algunos, quien hizo revivir el clasicismo griego de una manera muy personal a través de atrevidas escenografías, se encontraba esa noche en Niza, acompañada de unos amigos. Uno de ellos, posiblemente uno de sus amantes, un atractivo mecánico italiano, sugirió a dar un paseo en automóvil. El coche, un Amilcar, a quien alegremente apodaba la bailarina como Bugatti, y posiblemente de ahí parte el error. No era ni siquiera un automóvil en toda regla, se trataba de un curioso vehículo a motor, técnicamente un ciclocar de los que estaban de moda en la época, de escasa potencia pero aspecto deportivo. Poco importa que no fuera un monstruo de la carretera, porque a pesar de su inofensivo aspecto, se convirtió en su asesino. Alegremente, la pareja circulaba por el Paseo de los Ingleses en la citada ciudad del sur de Francia. Isadora vestía con su habitual lujo. Dando 2 vueltas a su cuello, llevaba una largo echarpe de seda que se agitaba libremente al aire de la marcha. No hubo grito alguno, todo sucedió en apenas un instante. La pieza de seda, ondeando alegremente, topó por casualidad con los radios metálicos de la rueda trasera, trabándose con ellos. El efecto fue inmediato, el echarpe se tensó y estranguló violentamente el cuello de Isadora, que se fracturó sin remedio. Y así, de forma tan absurda, entró en el campo de los mitos modernos una de las transgresoras más deliciosas de la pasada centuria. Y no se queda aquí la cosa. No solo su muerte fue extraña, el mundo que rodea a los satánicos siempre está rodeado de misterios. Después de su muerte, la famosa bailarina Isadora Duncan continúa dando más misterios. El misterio de la tumba que apareció 55 años después del cierre del Panteón San Fernando. El Panteón de San Fernando cerró en 1872, sin embargo, al poco tiempo apareció la tumba de Isadora Duncan, bailarina que jamás pisó México. Oficialmente, la última persona en ser sepultada en el Panteón de San Fernando, ubicado en la colonia Guerrero, fue el expresidente Benito Juárez en 1872. Sin embargo, una muy extraña tumba apareció después del cierre de este cementerio. En el patio menor del panteón resalta el nicho con el nombre de una famosa bailarina estadounidense, Isadora Duncan, quien murió en 1927, es decir, 55 años después de Juárez. Y esta no es ni siquiera la parte más extraña. Isadora fue conocida como la madre de la danza moderna, también por bailar descalza y por crear coreografías orgánicas con la música de Mozart y Chopin. Bailó y llevó sus coreografías a todo el mundo, excepto México. La bailarina falleció a los 50 años en Niza a causa de un trágico accidente automovilístico durante un paseo. No fue un choque el que acabó con su vida, sino que fue estrangulada al enredarse su chalina con una de las ruedas traseras del auto en el que viajaba. Sin embargo, a pesar de haber sido enterrada en París en el cementerio Père-Lachaise, al cabo de 2 años, su nombre apareció en el nicho 19 del entonces abandonado Panteón de San Fernando en la Ciudad de México. ¿Cómo llegaron los restos de Isadora Duncan al cementerio? Una de las leyendas cuenta que un millonario banquero mexicano, amante de Isadora, había traído los restos con permiso de la familia. Otros dicen que fue un poeta enamorado. Pero la versión más popular envuelve al entonces presidente Plutarco Elías Calles. Se dice que Elías Calles estuvo enamorado de Isadora y que a escondidas ordenó traer los restos de la bailarina desde París. Los habitantes cercanos decían verlo todos los sábados a las 6 en punto. Los rumores llevaron a despegar el mármol de la tumba, en la cual solo había polvo y así destruyendo el mito. Hoy en día este nicho se considera como un homenaje más que una sepultura.
Desde 2006 el cementerio se convirtió en museo, así que puedes asistir de martes a domingo a visitar la tumba falsa de Isadora Duncan. Mucho se dice que los Illuminati tienen el control sobre la política, la música y el cine, y en esta ocasión hablaremos un poco sobre ese poder sobre la música. Hablaremos particularmente de este escenario que se inundó de simbolismos en su coreografía, letra y música, además de que nos cuenta una historia de un futuro no muy lejano y de un presente en el que nos encontramos. Hace exactamente 3 años, no comprendíamos lo que Eurovisión 2019 y Madonna nos mostraba, ya que solo veíamos una historia al parecer sin sentido alguno, hasta ahora. Pues ya sabemos todo lo que ocurrió en el 2020, en ese mismo año el 2019 tuvo también una reunión entre los ricos y famosos y élite mundial en Sicilia. ¿Recordáis lo que dije antes de Sicilia? En esta historia nos contaba los planes del nuevo orden mundial, su llegada, sus planes, cómo lo haría y cómo lo lograría y lo que le pasará a los que no logren llegar. Ahora sabemos que la mejor manera de hacer un ritual oculto es ponerlo a la vista de todo el mundo, y nada como este show presenciado por millones de personas, aprovechando la energía de todos los que lo presenciaban. Describiendo un poco este show, podemos decir que todo comienza con monjes vestidos de negro, el resonar de unas campanas, como todo un ritual pagano, pero a la vista de todos, mientras tanto el público por supuesto gritando y aplaudiendo. Puedes notar de inmediato el parche en el ojo en Madonna. Este parche representa el símbolo del ojo característico de los Illuminati. Se dice que muchos artistas o políticos hacen referencia a esto, y si ponemos un poco más atención podríamos darnos cuenta. El show continúa lleno de simbolismos, tanto en la letra de su canción, como lo mostrado en el escenario. Tal es así, los dos pilares de la masonería, que son la tradición y el progreso, son mostrados subiendo unas escaleras para ser colocados en la cima. En ese momento, el mundo entra en un nuevo orden mundial según la historia del show, y llegado el momento en Madonna se hinca y nos habla a nosotros a través de ellos diciéndoos: son tan ingenuos, sabemos pero no estamos listos para actuar, la tormenta no está en el aire, sino dentro de nosotros. Ahora ella gira y sopla frente a todos sus bailarines y mueren. Lo curioso aquí, si ya eres lo suficiente conspiranoico, podrás notar que el mensaje es: el virus no está en el aire, sino que está dentro de nosotros. Pero como dice la canción, no todos están viendo el futuro, no todos están aprendiendo del pasado, no todos podrán al futuro, no todos los están aquí van a durar. Señalando a la gente, al mismo tiempo que el fondo se proyecta la estatua de la libertad rompiéndose. Repitan conmigo: libertad rompiéndose. Al final del video ella menciona una frase: despierta. ¿Recuerdas mi video donde decía entérate de lo que es Matrix? Nueva teoría de la conspiración dice que Madonna adelantó la pandemia en 2019. Según muestra el video, a los 5 minutos del tema futuro, se comienza a generar un clima más oscuro, y a los usuarios de YouTube les llamó la atención que los bailarines llevarán máscaras protectoras de gas mientras la cantante entonaba: la tormenta no está en el aire, está dentro de nosotros, con un parche en el ojo. Fanáticos de las teorías conspirativas aseguran esto, pero no sé tú qué piensas, ¿fue todo casual? Algunos usuarios de YouTube destacaron la frase de la canción no todos vienen al futuro, no todos aprenden del pasado, que pronunció mientras apuntaba con su dedo a la audiencia usando una corona y rodeada de bailarines con máscaras de gas. Además, destacan algunos, durante la actuación se mostraban incendios y edificios quemados, lo que haría referencia a los incendios masivos en Australia y en la selva amazónica. O quizás a una posible guerra. Algunos piensan que ella será muy pronto la nueva reina, no sabemos aún de qué, pero recuerda, todo es teoría. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.